Okay, so this analogy applies to us as well. Entonces, esta analogía aplica para nosotros también. In the book of Revelation, God tells us, come up higher to me. En el libro de Apocalipsis, el Señor nos dice también, como él dijo al apóstol Juan, ven aquí, ven arriba donde yo estoy. And so the Bible also tells us that we are seated in heavenly places. We are seated with Christ. Y la Biblia también nos dice que estamos sentados en ámbitos celestiales, estamos en Cristo, donde Él está sentado, al lado del Padre. When we are seated with Christ, we're seated with Him spiritually. Cuando nos dice eso, a estar sentado en Cristo es espiritual. Wow. So the devil is always wanting to keep us in his environment. El diablo siempre va a tratar a mantenernos en el ámbito de él, para que es más fácil manejarnos o tratar de conquistarnos, pero en la área donde él se siente cómodo y más empoderado. And where Christians generally fail is we try to fight the devil in his playground, in his environment. Y cuando los cristianos en esa lucha espiritual donde muchos cristianos fallan y pierden la batalla es tratando de pelear con el enemigo y con el diablo en el ámbito donde él tiene más poder y más autoridad. You see, in the world, in the eyes of the world, it is natural and okay that when you get bad news, to be stressed out, to be worried, to be fearful, to be like, oh my gosh, phone everybody and like let's please pray. En el mundo vemos cuando una persona recibe noticias malas de cualquier clase, es normal para un ser humano actuar de esta forma, ponerse con mucho miedo o mucha ansiedad y empieza a llamar a todas las familias y los amigos diciendo lo que está pasando. And we often try to pray for a situation or pray for a family member or a friend in a place of anxiety, or we're worrying about it, we upset. Y entonces, aún en los cristianos y nosotros podemos caer en ese lugar donde empiezas a orar por la situación, pero no el ámbito de paz, sino el ámbito de esa ansiedad, por miedo de lo que tú crees que va a suceder. And so we're praying from a place of no peace. Y cuando oramos así, por causa de miedo y ansiedad, no estamos orando del ámbito de paz, que es aún un ámbito más alto, es diferente. So we're trying to engage in spiritual warfare or in prayer positioned in the wrong place. Entonces, podemos estar orando, haciendo guerra espiritual, sí, peleando con el diablo, pero desde un lugar incorrecto que no nos va a dar victoria. So going back to the analogy, we are effectively likened to eagles. Regresando a la analogía, el ejemplo, somos nosotros como águilas. And we're trying to
fight the devil or engage in prayer and spiritual warfare on the ground. Y estamos tratando pelear con el enemigo, con el diablo, pero en la tierra. And we don't realize that we have wings and we can actually fly up higher and take the situation out of the natural realm and into the realm where we have victory with Christ Jesus. Y como que nos olvidamos que somos águilas y tenemos alas y que podemos obtener o capturar el enemigo o la situación que se ve muy mal y levantarla y saltar con nuestras alas más alto en lo espíritu, donde estamos sentados con Cristo en Él, al lado del Padre. Y ese ámbito más alto es donde vamos a obtener la victoria. And so I've learned this through many opportunities of being able to go into hospitals and just different situations of praying for people. Y yo he aprendido esto simplemente por mis experiencias orando por otra gente, orando por los enfermos en los hospitales, But also from listening to other amazing teachers in the gospel, other great men of God. pero también escuchando prédicas y enseñanzas de otros cristianos, hombres y mujeres de Dios muy poderosos que comunican el evangelio de una forma, pues, poderosa. And so I learned this, and then I actually learned to try and start to apply it into my own life. Y yo aprendí de ellos y también aplicar lo que aprendí en mi vida. Because the thing is, God says, well, the Bible tells us that it is faith that pleases God. La Biblia nos dice que es la fe que le agrada a Dios. But if we're walking in and operating in fear and trying to pray for somebody in a place of fear or anxiety, our faith is positioned in the wrong place. Pero si estamos orando por alguien, pero de un lugar donde tenemos miedo o ansiedad por la persona o por la situación, entonces efectivamente nuestra fe no es fe en ese momento porque está posicionado en el lugar incorrecto, lleno de miedo y ansiedad. And so I need to make sure that my heart is okay before I can actually pray for somebody. Entonces yo necesito asegurarme que estoy posicionando mi corazón correctamente antes que voy a orar por alguien más. So this is something that we grow in and we learn. Y esto es algo que crecemos más en entendimiento y aprendemos. Because it's very easy to go into a situation and say, for example, somebody phones you and says, please come to the hospital and pray for my family member. They've been in a bad car accident. And you go there and you're not ready or prepared for what you're about to see. Porque es importante mantener tu corazón y estar posicionado correcto porque tú no sabes cuándo alguien te puede dar una noticia. Alguien te puede llamar por teléfono y decir, oren por mí porque pues tengo a alguien que conozco en el hospital y esto pasó y pues tú no sabes qué está al otro lado de esa llamada y tú no sabes, tú necesitas ser preparados para lo que no conoces o lo que va a venir. And when you walk through those curtains and you see the person and you see they're all connected to so many pipes and machines and they look really bad and you're like, oh my gosh, like, what's happening? Porque si tú cuando tú vas al hospital para hacer oración con esa persona, tienes que estar preparado, porque cuando tú vas allá
y entras al cuarto y levantas la cortina, probablemente puede ser que la persona está conectado con muchos tubos y se puede ver muy grave y no puedes orar si tu reacción es miedo, como, ay Dios mío, así no se puede, no vas a ser efectivo. And so in that moment, we actually enter into more unbelief than we did faith. En ese momento, cuando esa reacción viene, pues entramos más en la incredulidad que en fe en Dios. And so and then we try and pray for somebody because now we're there and we've said yes, we'll come and pray, but now we enter into dead works. We enter into religiosity. We're going to pray because we said we're going to pray, but in a heart level, your heart's really far from faith. Lo que puede pasar es cuando si te encuentras en una situación así y te pone como en shock cuando vas a orar por la persona y ves todo, la situación muy grave y estás en tu corazón batallando con la incredulidad, ahora te sientes como obligado porque ya dijiste que ibas a ir a orar y no quieres, pues no orar por la persona, ya dice tu palabra, pero en tu interior, en tu corazón, ahora hay incredulidad que no estaba ahí. Y si oras así, en esa posición, vas a entrar en obras que no hace sentido, que son muertas. And then what can happen is, and most of the time does happen, is that we don't see the results we're hoping for. Y lo que pasa muchas veces es que no vemos los resultados que esperamos ver y queremos ver. And then we need to be careful that we develop a theology of saying, well, maybe it's not God's time, maybe God doesn't want to, or, something like that. Y también hay que guardar el corazón porque cuando eso sucede, pues ahí puede entrar malos pensamientos o la teología mala, que pues Dios no sanó a esta persona o eso no pasó porque no fue el tiempo de Dios o porque no era la voluntad de Dios. Entra ese tipo de creer que no no es cierto. Whereas when we focus on Jesus and we see the life of Jesus, anybody Jesus prayed for, he saw the results he was hoping for or believing for. En contraste, cuando vemos la vida de Jesús, vemos que cualquier persona que vino a él lo sanó. And so something I've learned to do is to humble myself in these situations. Y algo que yo hago es, en estas situaciones, yo me humillo yo mismo. I want to make sure that my heart is postured in the right place. Quiero asegurar que mi corazón está alineado y posicionado en el lugar correcto. The fact that you've come to this place shows that there is a mustard seed of faith. Pues al tú estar aquí en este lugar, a mí me muestra que hay una semillita de fe, como el grano de mostaza dentro de tu corazón. So I go before the Lord and I say, God, forgive me. Forgive me for my unbelief. Y lo que yo hago es, cuando entro, yo oro al Señor, Señor, perdóname por mi incredulidad. Forgive me for allowing fear, doubt, or unbelief to
enter into me or to manifest through me. Perdóname, Señor, por dejar el miedo, la duda o la incredulidad dentro de mi corazón y dejando que eso se manifiesta dentro de mí. So, and then I say, Lord, I know that your word says when you lay hands on when believers lay their hands on the sick, they will recover. Y también oro, Señor, yo sé que tu palabra me dice que cuando un creyente ponga sus manos sobre los enfermos, ellos se sanarán. So I choose to come into agreement with your word and with you right now. Entonces, yo decido y escojo alinearme contigo y con tu palabra en este momento. So I'm humbling myself and I'm coming back into alignment with God's will and God's ways. Entonces, yo me estoy humillando delante de Dios y sometiéndome al Señor, a su corazón y a la voluntad de Dios, que es sanidad. So this principle applies for any area of our prayer life. Y este principio puede aplicar en cualquier área de nuestra vida de oración. We need to make sure that our heart is sensitive to the Holy Spirit. Hay que asegurarnos que nuestros corazones están sensitivos al Espíritu Santo. And that we recognize, am I being filled with fear, anxiety, or unbelief right now because of a situation, or being very distressed because of a situation? Y poder reconocer, estoy entrando en la incredulidad o la duda o en miedo por causa de el estrés de la situación. Or am I able to take the situation to a higher place, from a place of victory in Christ Jesus? O si puedo tomar esta situación y levantarla delante del Señor y posicionarme en el lugar más alto donde tengo victoria sentado en Jesucristo. I'm not saying that it's not okay to cry for people or a situation. No estoy diciendo que es malo sentir dolor y llorar por las personas y por una situación. But we want to be feeling pain for the person or crying for the person rather than crying because we're in shock and we're like, oh my gosh, I can't believe this is happening. Jesus, help me. Pero está bien sentir dolor o tener ese corazón sentido hacia la persona, pero hay que chequear que dentro de nosotros ese dolor no es de shock de la situación, diciendo, ay Señor, yo no puedo creer que esto me está pasando o esto ha pasado y por favor Señor, ayúdame, rescátame de esta situación. Así no. So again, we need to engage in effective prayer life or spiritual warfare from the correct position, which is seated with Christ in heaven, the third heaven, above everything else. Otra vez, es muy importante asegurarnos que antes de entrar en la guerra espiritual y en oración, que nosotros nos posicionamos dentro, sentados en Cristo, donde tenemos la victoria, que es el ámbito celestial más alto en los cielos y pues está sobre todos los demás. We cannot expect to win spiritual warfare or see positive prayer results if we're praying from a place of doubt, unbelief, anger, frustration, fear, anything like that. No podemos esperar tener victoria en una situación o después de una sesión de batallar en el espíritu
si estás batallando de un lugar lleno de miedo, de duda, de la ansiedad, de la incredulidad, así no puedes esperar, orando así, no puedes esperar los resultados de Dios positivos. You see, the humanistic natural way to respond to bad news is to go into shock, cry, be afraid, and worry. La manera humana de reaccionar de una situación normalmente es responder con shock, con pánico, con pues ansiedad y estrés por la situación. But as a person that has died to themselves, given their lives to Jesus Christ, filled with the Holy Spirit, Pero para alguien, un ser humano que ha decidido dar su vida completa a Jesucristo y se ha convertido en una persona nueva, lleno con el Espíritu Santo y ha morido de su carne, is to celebrate and get excited when we are faced with a problem or an opportunity for the glory of God to manifest in our lives. una persona así como nosotros, nuestra respuesta correcta hacia situaciones difíciles es celebrar, celebrar y poner pues nuestra confianza en el Señor, porque en Él tenemos la victoria sobre eso. And to get excited. Y ponerse pues con gozo, ponernos gozosos. See, this mindset and this way of thinking is foreign to the world. Esta forma de pensar y de no es también reaccionar, sino es responder a situaciones y cosas, es extraño para la gente en el mundo. Even for a lot of Christians. Aún con muchos cristianos también que no saben. Because it's something that we need to grow into, we need to grow and mature in. Porque es algo que necesitamos crecer, es algo que aprendemos y madurar en esta vida espiritual. David is a wonderful example of this. Y también el rey David fue un buen ejemplo de esto. The armies of Saul, who are well equipped, well trained, mighty warriors in battle, Los ejércitos del rey Saúl, que eran los más poderosos, eran más grandes y victoriosos en batallas, but they didn't know the Lord like David did. pero Saúl y sus ejércitos no conocieron al Señor como David lo conoció. So when David comes to the situation, all these mighty men of war and battle are hiding and are trembling in fear. Entonces, cuando David entra en una situación, encuentras a los ejércitos de Saúl, estos hombres tan poderosos y tan pues victoriosos en batalla, lleno de miedo y huyéndose de la batalla. But David comes in and he insults this object of fear for everybody else. Pero David entra, y estamos hablando, pues suena como la historia de Goliat. Él entra y se enfrenta al Goliat y él responde diferente. Él empieza a insultar a ese gigante. Not only does he insult this object of fear, but he comes in with Christ Jesus in the power of God, and he overcomes what everybody else is afraid of. Y no solamente que David se enfrenta con este Goliat, este objeto de este, pues, sí, un objeto lleno de miedo para manifestar miedo a la gente. Él no solamente lo insulta,
pero él viene lleno del poder de Dios, lleno con Jesucristo. Can you say that last part again, Andrew, if you remember? Coming in the power of God and with Christ, what does he do? He overcomes this object of fear. He comes and takes victory. He walks Él, into victory. él con el poder de Dios y también con el poder de Jesucristo tiene o obtiene la victoria y conquista a este objeto de miedo. And that is the life of a Christian and the life of a believer that we are called to walk in. To not Y, allow fear and the object of fear to dismantle what Jesus has done for us. y así estamos llamados como cristianos. Este es nuestro llamado y esto es nuestra vida cristiana. Estamos llamados a enfrentar estos objetos de miedo y conquistarlos con el poder de Cristo. Amen. Amen. Glory to God. That was really good. Oh,